tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá muy bien acompañados por Lucas Margariti y Mauricio Tosi, así que un honor para mí coordinar esta mesa. Primero voy a leer un poquito la reseña de Lucas. Lucas Margariti es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis trató acerca de la poesía de Samuel Beckett y ha realizado su postdoctorado sobre la traducción y la autotraducción en la poesía de ese mismo autor. Ex becario del British Council, UBA doctorado, Fondo Nacional de las Artes, es poeta y profesor e investigador de la Cátedra de Literatura Inglesa en la UBA. Ha colaborado con numerosas publicaciones y dictó cursos, seminarios y conferencias tanto en Argentina como en el exterior. Publicó los libros de poesía Círculos y Piedras, Laszlo y Alvis, El libro de los elementos, Bernard Metge, Elis o Teoría de las distancias, y acaban de salir Telesio, brevísimo tratado sobre el asombro, y Vestigios de lo que se puede ver. Entre sus títulos de ensayos, Samuel Beckett, Las huellas en el vacío, Leer a Shakespeare, Notas sobre la ambigüedad. Ha traducido y editado obras de William Shakespeare y entre otros autores. Con el grupo de investigación que dirige en la UBA publicó 3 tomos de textos utópicos ingleses y poéticas inglesas del Renacimiento. Es miembro de la Samuel Beckett Society, de la Asociación Argentina de Teatro Comparado y de AINE. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al portugués, al catalán, al italiano y están siendo traducidos al noruego. Acaba de publicar un nuevo libro de ensayos, El monólogo mudo, en torno a la obra de Samuel Beckett, y en breve saldrá una antología poética, Tierra y Óxido, y el libro como resultado del último proyecto de investigación que dirigió, que se llama Ruinas, Vestigios, Restos, una estética de la degradación en la literatura y cultura inglesa. Así que tenemos el honor de contar con Lucas acá para esta conferencia en el marco de nuestro Congreso Internacional y Nacional de Teatro Comparado. Bienvenido, Lucas. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos también por venir a escuchar un poco más sobre Beckett. Y el título de mi trabajo es Formas de representar el desastre, Beckett bajo la mirada del antropoceno. Esto nace alrededor del año 2020, durante la pandemia, en un congreso que se hizo primero virtual en Dublín, que fue Beckett and Anthropocene, y después también hubo otra serie de congresos de la Universidad de Lyon en Estados Unidos, dirigido por James Martin, otro especialista en Beckett and Nature, es decir, Beckett y la naturaleza. Y se está por publicar un par de libros con este tipo de temas, y el próximo número de la revista Beckett Judeo-Chartui está centrada justamente también en el antropoceno con respecto a la obra beckettiana. Empiezo con un epígrafe de William Wordsworth, el poeta romántico inglés, que dice "What man has made of man", es decir, ¿qué hizo el hombre con el hombre? Beckett observaba en la obra de Proust que los personajes se ven sometidos al tiempo, ya sea por su continua decadencia, como también por su estar subyugado a los continuos vaivenes de la propia temporalidad. Me interesa remarcar en su ensayo Proust de 1931 la siguiente afirmación: las criaturas de Proust entonces son víctimas de esta condición y circunstancia predominante, el tiempo. Las víctimas como organismos inferiores, conscientes solo de 2 dimensiones y confrontadas repentinamente con el misterio de la altura. Son víctimas y prisioneros. Fin de la cita. Aquí se enfatiza cómo los personajes son víctimas de la experiencia del tiempo, y destaco esta palabra, víctima, ya que esta figura se repite en muchas obras de Beckett. Podríamos deducir este sometimiento en que se encuentran los personajes a diferentes esquemas de asimilación o pertenencia comunitaria, sea esta económica, social, ontológica, climática, etc. Estos personajes, en tanto humanos, también son las víctimas de sus semejantes. Esta situación puede representarse de manera directa y explícita, tal como vemos que se desarrolla la acción de sometimiento, por ejemplo, en la obra breve de Beckett, Catástrofe, de 1982. Con la serie de imposiciones que ordena el director sobre el cuerpo del protagonista a través de su asistente. O quizá podemos verlo de manera más violenta en otra obra breve, esas dramatículas beckettianas, World Weather,
de 1983, donde se articula una obsesión de tortura y que remarca las relaciones de poder y sometimiento a partir de la violencia que implica un interrogatorio. Voy a citar un breve pasaje. Entonces, responde Bohm, nada. ¿No dijo nada? No. ¿Cómo funcionó el trabajo? ¿No? Dice, refiriéndose a la tortuga. Bien. ¿Dijo algo? No. ¿Lloró? Sí. ¿Gritó? Sí. ¿Pidió por clemencia? Sí. ¿Y no dijo nada? No. Eso no es bueno. Comienza nuevamente. Fin de la cita. Estas son de las pocas obras de Beckett en que aparece el victimario de forma tan explícita. Por otra parte, observamos también que este tipo de situación puede aparecer de manera indirecta. Por ejemplo, cuando vemos el resultado de ese proceso de degradación o la situación de sumisión en que terminaron muchos de sus personajes. Por ejemplo, Vladimir Estragón, en Esperando a Godot, este sometimiento se puede intuir ya sea por la condición física, sus cuerpos enfermos, o por la humillación que implica comer restos de comida. Todo esto coexiste con la relación amo-esclavo que mantienen Pops y Lucky. Situación de sometimiento que se extiende también a la relación entre otros personajes. Así sucede también con Endgame, Fin de Partida, de 1957, con la relación entre Ham y Clove, o entre Ham y sus padres, donde, entre otros motivos, la comida está en juego en estas relaciones de sometimiento. También podemos verlo en la situación en que se encuentran otros personajes anónimos de muchas de sus prosas breves, cuyos cuerpos están sometidos al deterioro. Cuerpos que se arrastran o que permanecen inmóviles, estableciendo de este modo nuevas relaciones de intercambio. Un caso evidente es el personaje de How It Is, que es no puedo decir que es una novela, es un texto en prosa en realidad, de 1961, donde hay un personaje que se arrastra y somete a otro que se llama Pim, y que más tarde será sometido por otro personaje que se llama Bohm. Sometimiento físico que es también un modo de representar las relaciones entre los sujetos en un marco de obligación, que va más allá de los modos en que los personajes puedan relacionarse entre ellos. En esta serie de acciones, arrastrarse, clavar las uñas, sufrir, intentar alimentarse, la que representa un modo de supervivencia determinado por el contexto y por el dolor. Un cuerpo ambiguo que se encuentra entre lo vivo y lo muerto, hundido en el lodo que confunde su presencia con sus propias secreciones, entre el vientre y la tumba. Cito. De allí que en la obra de Beckett podamos ver en la quietud y presunta ataraxia de los personajes y en su ensimismamiento, tanto en sus silencios y en las pausas como en la observación del detalle, ya sea fragmento o lo mínimo, formas de resistencia y oposición a las macroestructuras que se imponen desde el exterior o mundo a esa realidad mental del sujeto. Exterior que podemos relacionar con el contexto histórico, con la amenaza constante, con las estructuras de poder que son estructuras de sometimiento, etc. De esta manera, el detalle, el objeto mal observado desde la inmovilidad corporal del sujeto, sería, en la obra de Beckett, la mínima percepción necesaria para entrever los modos en el que el yo se relaciona con lo inmediato del mundo, aún sabiendo que esta relación es arbitraria y fallida. Estos sujetos saben que están en un macroespacio determinado, en muchos aspectos, por la mano insalubre del capitalismo, que se impone sin considerar las consecuencias, lo que hace cada vez más inminente la necesidad de la interacción entre sujetos, más allá de la presencia de un hiperobjeto mediador. Así, la naturaleza maltratada del antropoceno, o mejor habría que hablar del capitaloceno, o la aceleración del proceso tecnológico que lo supone, confunde por sus violentos cambios los modos de saber, interactuar y conocer, ya que engendra otros órdenes y concibe a partir de la catástrofe modos de ficción y representación que escapan de la mesura conocida hasta ese momento y que crean la resistencia de esta nueva reformulación del valor. Por ejemplo, el trueque como forma de intercambio entre los sujetos, trueque material y simbólico,
y que deja fuera a las grandes corporaciones económicas o incluso a los estados. O también la reflexión íntima en el grado de ensimismamiento que plantean algunos personajes de las obras beckettianas deja de lado otros tipos de intercambio por ganancia o pérdida. En las obras de Beckett, lo económico se desplaza para dar paso a otras relaciones de poder o para la supervivencia, por el alimento, por la palabra, por el cuerpo que ya está degradado, etc. Si pensamos en el relato The End, el fin, vemos que el uso del dinero va en paralelo con la situación de decadencia y deterioro del personaje. La donación de ropa que había pertenecido a un muerto evidencia también la fragilidad de algunos personajes ante la imposición de un sistema que conforma el modo en que los representa. La premisa que señala el relato con respecto tanto del dinero como de la vestimenta es que serán utilizados para poder continuar y formar parte de ese sistema que parece degradar al propio personaje que es obligado a estar allí. Se impone un modo particular de existencia que denota la presencia de un modelo social que expulsa y que produce precipitados y detritus, enfermos y sobras. Debemos considerar también que en muchos textos de Beckett esa relación posiblemente armónica se encuentra en la memoria, es decir, una relación armónica entre el sujeto y su contexto, entre el sujeto y la naturaleza, por ejemplo, se encuentra en la memoria o en el anhelo del personaje que recuerda su niñez o crea una narración sobre un tiempo pasado donde la naturaleza tenía otra presencia. Así, muchos de estos narradores beckettianos son víctimas también de esa transacción y transición entre una interacción bucólica con el mundo natural o una vida de adulto a una vejez donde el mundo ha devenido, ya sea por la acción del hombre como del capitaloceno, en una constante amenaza, en una serie de intercambios monstruosos que podrían asimilarse a las guerras, al imperialismo, etc. Una de las presencias ineludibles de su obra son los restos, que como fragmentos escapan de la posibilidad de una percepción global o totalizadora, como también de un posible progreso. Fragmentos que también tienen un valor por su manera de circular entre estos personajes, restos que son reutilizados, que se vuelven necesarios para poder continuar. Recordemos en Esperando a Godot el modo en que los huesos de pollo que tira Pozzo, luego de haber comido la carne, son deseados por Estragón. Cito: Estragón descubre los huesos de pollo en el suelo y los mira fijamente con voracidad. Lucky no se mueve. Pozzo arroja la cerilla con un gesto impetuoso y tira la cuerda. Volviendo a sus textos en prosa, vemos también restos que circulan y caen. Por ejemplo, en su relato Fortuné y Decay, para terminar nuevamente, vemos la presencia de restos, remains, que se pueden asimilar a la memoria. Cito: lugar de restos donde una vez brillaba en la oscuridad, prendía y se apagaba para brillar un resto. Restos de los días de la luz del día, nunca luz tan tenue como la suya, tan pálida. Fin de la cita. De este modo, a lo largo de la escritura de Beckett, nos enfrentamos a los restos de una sociedad residual que culmina transformando en basura al mismo sujeto que la produce. Offal, miscellaneous rubbish, a bad memory, es decir, carroña, basura, una memoria vaga, y finalmente los tachos de basura con los padres de Ham adentro en la obra Engrane. Por ello podríamos señalar que Beckett nos muestra una nueva etapa donde pasamos en este extenso periodo antropoceno de una sociedad industrial con la invención de la máquina de vapor y el carbón como signos metonímicos de un hiperobjeto contaminante ya indicado por Timothy Morton, a una sociedad residual, incluso, como recién señalamos, una sociedad que contempla a algunos de sus miembros como residua o como excluyentes. Ser víctima es también estar atrapado a aquel sistema, en un mundo que los personajes no han elegido y en el que están obligados a existir. En la ética de Arnold Heulius, una de las lecturas más importantes en la poética beckettiana, podemos leer una frase que copia Beckett en uno de sus cuadernos, que dice:
Este será la más excelente admonición de la humildad. Firmemente dirigir nuestra mente a no referir nada, tanto de lo que hacemos como de lo que dejamos de hacer, hacia nuestra felicidad. Todo es nuestra obligación. Fin de la cita. Es claro que Collins conforma una ética a partir de varias obligaciones que repercuten en la imposibilidad de la acción. Así, hacer e imposibilidad en la obra de Beckett entrarían en relación por la obligación. Hay un trasfondo ético que lleva a los personajes beckettianos a continuar, una obligación tanto ontológica como estética de seguir. Es decir, un sujeto que fue lanzado en un sistema que parecería que la humanidad ha necesitado establecer para la supervivencia primero y para la explotación del otro y del semejante después. Por ello, el solipsismo de los personajes beckettianos es también una forma de huida de ese sistema. La quietud y el estar apartados son, en este contexto, huir y por lo tanto también resistir. En este aspecto, su obra podría leerse como un gesto de resistencia ante el movimiento de un mundo capitalista, tanto como resistencia a la noción de utilidad como a la práctica de producción, presentándose como el planteo de una perspectiva que podríamos denominar contra-antropoceno, donde la transformación del mundo que Beckett nos muestra ya no produce ganancia, sino siempre pérdida. Volviendo a algunas características del antropoceno, podríamos apreciar dos cambios que conviven. Por un lado, la capacidad del humano para modificar el medio y la naturaleza, y de allí también las relaciones con sus semejantes. Por otro, desde un punto de vista científico-cultural e idiomático, la creación de un término que lo suponga, tal como señala con respecto a la palabra, tal como se señala con respecto a la palabra antropoceno. Cito: la propuesta de renombrar nuestro tiempo como la era de los humanos probablemente haya sido aún más disruptiva fuera de las ciencias de la Tierra, generando debates intensos, discusiones sostenidas y nuevas investigaciones transformadoras en disciplinas tan amplias. Lo cual modificaría también la percepción frente a ese campo de acción. De allí que podamos pensar la obra de Beckett desde una doble perspectiva, de la desolación del paisaje a la disrupción de los modos de hacer inteligible ese paisaje. Un paisaje que contiene al sujeto, pero que no puede ser aprendido en su totalidad por ese sujeto. Nuevamente nos estamos refiriendo al hiperobjeto, en este caso bajo la palabra paisaje, que puede incluso traducirse como mundo. Si el paisaje cambia por la acción humana, también cambian la manera de percibirlo y se modifican los discursos sobre este fenómeno y sus modos de representarlo. En la obra de Beckett, los paisajes se van transformando en vacíos grises, espacios cerrados, en espacios de supervivencia, para un personaje determinado. Puede ser el habitáculo de Crabbe en Crabbe's Flat Tale, o el pasillo de luz en la obra Pisadas, donde la protagonista marca sus pasos con un movimiento pendular sin salir de ese lugar. Vacíos que en sus obras son la representación parcial de un espacio, es decir, una metonimia del mundo corroído, un desierto, una habitación cerrada y grisácea, o incluso la misma oscuridad, como sucede en No Yo o en la novela breve Company. Por otro lado, cuando hablamos de antropoceno, nos referimos también a los daños irreversibles ocasionados, entre otros motivos, por el consumo excesivo y la aniquilación de recursos naturales. Si nos detenemos en el término reversibles, estamos considerando una instancia temporal que supone una relación causa-consecuencia. Los personajes de Beckett suelen ubicarse siempre en esta segunda posición. Existen en la consecuencia y representan sus huellas, cicatrices y vestigios. Por ello, como advertimos al comienzo de este trabajo, son víctimas de una estructura mayor que los corroe y degrada. Es la memoria de sus relatos, sus cuerpos y su lenguaje cada vez más desarticulado, los que funcionan también como testimonio de esta degradación. Desde esta perspectiva, sus cuerpos han sido degradados, no solo por el tiempo lineal, sino también por su época. Así la historia puede confirmar la gran modificación padecida por el mundo y el dolor que esto ha provocado. Pensemos en el paisaje de una obra como Los días felices, donde Winnie está enterrada en un montículo que se encuentra en un espacio desértico. Dice Winnie:
con el sol abrazando cada vez con más fuerza, hora tras hora. No es natural que ardan las cosas aunque nunca lo hayan hecho. Quiero decir al menos de este modo, espontáneamente. Yo misma quizá no me derretiré al final, o me abrazaré. No quiero decir arder en llamas necesariamente, no, sino carbonizarme poco a poco hasta que toda esta carne visible quede convertida en negras cenizas. No podemos dejar de alertar que hay un sistema económico que también es causa de la situación que circunscribe a una parte de la población como superviviente. La fragilidad de los personajes en las obras de Beckett no solo nos muestran su situación frente a la degradación por el paso del tiempo, sino también como sujetos frágiles y vulnerables frente a los cambios de su propia época, así como también de la imposición de un poder económico, político y también físico por parte de sus semejantes. Dice Chakrabarty en un reportaje: gran parte de la historia cuenta dos relatos: cómo los humanos finalmente llegaron a liberarse de las limitaciones que les imponía la naturaleza y las causas naturales, y cómo los humanos llegaron a pensar en liberarse de la opresión de otros humanos. Evidentemente creemos que dicha liberación fue el inicio del camino hacia el sometimiento en manos de quienes han violentado su naturaleza esparciendo sus restos y sus vísceras. La presencia de un mundo en ruinas es también una constante en la obra de Beckett. Desde Fin de Partida, donde la naturaleza está agonizando o ya está muerta, a los paseos por Dublín en los poemas Enuet I y Enuet II de su libro Ecosons de 1935. De la experiencia relatada en texto radiofónico La capital de las ruinas de 1946 a sus textos en prosa como Afar a Bird, es decir, a lo lejos un pájaro de 1976. Una de las maneras de subsistencia que podemos ver en la obra de Beckett entonces es constituir un sistema contra-antropoceno que permita a estos personajes evitar la constante degradación que resulta del violento cambio que sufrió la naturaleza por la mano y la actividad del hombre. Sí, como advertimos, es evidente en obras como Fin de Partida o Los días felices, en otras obras la situación misma de quietud parece funcionar como una resistencia frente a la pérdida. Beckett nos presenta en sus obras esta violenta transformación del mundo, que es siempre pérdida, de movimiento, de percepción, de cuerpo y de palabra. Este despojamiento explícito en su obra es también un modo de mostrarnos un camino alternativo ante el exceso que representa el antropoceno o el capitaloceno. Este texto en prosa al que nos referimos, For to End Yet Again, plantea una serie de preguntas. ¿Qué es lo que acaba o finaliza? ¿Dónde se encuentra ese paisaje gris que cubre las ruinas dispersas? Leemos así su decadencia, cito, de este relato. Primero el cambio de todo un fragmento se desprende de la ruina, madre, y con una lenta caída apenas remueve el polvo. Fin de la cita. Por ello, la catástrofe es el hiperobjeto que interactúa con la desolación y recubre cada una de las obras beckettianas, como el final irreversible de una tragedia, pero también como la clausura de un sistema que siempre estará degradado porque ya se ha transformado en su propio detritus y en su propio vestigio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. Qué interesante y qué profundidad. Vamos. Vamos por ahí. Lo tenemos todo y vamos. A llorar un ¿Cómo rincón. respondo yo? Claro. Sabía eso y vamos yo primero. Bueno, vamos a presentar a Mauricio Tosi, doctor en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán y doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de licenciatura y maestría en Artes. Actualmente es investigador adjunto del CONICET, radicado en el Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, ejerce como profesor titular regular de la Cátedra Fundamentos Teóricos de la Producción Artística, Universidad Nacional de las Artes. Ha sido profesor regular en el área Historia del Teatro en las Universidades Nacionales de Tucumán y de Río Negro, así como profesor de posgrado invitado en la Universidad de Alcalá, España, Universidad de Concepción, Chile, y en otros centros académicos y artísticos nacionales.
Sus trabajos de investigación se focalizan en la historia y teoría de las artes escénicas argentinas desde una perspectiva comparada e interregional. Bueno, bienvenido, Mauri. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes. Bueno, el título de la ponencia o de la conferencia es Estudios geocríticos sobre el constructo sur en la dramaturgia patagónica contemporánea, estudio de casos entre 1983 y 2008. Quiero enmarcar, perdón, estoy un poco más del abuso, así que tenganme paciencia. Quería enmarcar un poco este trabajo en lo que es un programa de investigación, es decir, una serie de líneas de investigación más amplias, paso el chivo, que está una parte publicada en este libro que acaba de salir hace 2 meses, que es el resultado de una investigación justamente de intentar revisar las historiografías y los análisis críticos de la dramaturgia en perspectiva regional. ¿Qué implica esta orientación? Es revisar el mapa de la República Argentina desde una estrategia comparada que, como los estudios que continúan, se llama nodal desde mi punto de vista, ¿no? Tomando los avances del teatro comparado, de la filosofía del teatro comparado que nos da Jorge y otros teóricos, yo elaboré una estrategia metodológica que se llama nodos poéticos regionales. Sobre esa estrategia tomo el mapa de Argentina norte-sur y construyo nodos, puntos de interrelación para mapear, para descodificar las relaciones centro-periferia y de algún modo impugnar ese ideologema que es esencialista, homogeneizante, que es el teatro del interior. Esa cosa como la pascualina, ¿no? ¿no? El teatro del interior. Bueno, cómo deconstruir también, no solo de la práctica, que hay mucho avance sobre la práctica en este punto, pero evidentemente las reflexiones teóricas y especialmente las historiográficas vienen un poco demoradas en relación con este desafío conceptual. Esto a modo de presentación, es decir que lo que voy a compartir con ustedes está en ese marco. Dentro de este ejercicio reflexivo tomo la idea del constructo sur. Constructo sur entendido como un nodo, entendido también como un diseño heurístico para pensar esa geografía, pero también lo que hace a representaciones epistémicas, a relaciones geohistóricas y también imaginarias. El sur, como un constructo, promociona todo eso. De hecho, si uno va al teatro contemporáneo, capital y de otras zonas del país, hay mucho sur, desde perspectivas esencialistas, plurales, heterogéneas, pero hay mucho sur. Con lo cual me parece importante revisar ese sur y empezar a cuestionar, a criticar, a avalar, a acompañar, a poner en discusión de qué sur estamos hablando. En particular porque a veces ese sur puede ser reproductivo de ideologemas que inclusive van en contra de las propias cosmovisiones de los creadores, pero también puede ser disruptivo desde otro punto de vista. Frente a las numerosas prácticas y reflexiones de las artes escénicas argentinas, el constructo sur actúa como un locus abierto, poroso, que concentra múltiples representaciones, como las que acabo de mencionar, epistémicas, geohistóricas, imaginarias. Voy a entender por nodo a esa cualidad de recursividad organizacional, como dice Morín, ¿no? Que nos va a permitir, por lo menos en esta instancia, pensar el sur nodal con 3 entrecruzamientos. El sur como un dinámico proceso de regionalización, el sur como una configuración poética de un lugar dilemático, y el sur como un fundamento teorético, conceptual, para disminuir las tensiones entre centro y periferia. Esas son las 3 entradas de ese nodo. Mi pregunta va a ser cómo estas 3 entradas pueden leerse en clave escénica, en clave dramatúrgica. Pero voy a tratar de puntualizar un poquito más por qué este nodo sur tendría estas 3 claves de ingreso. Cuando hablo o menciono la idea del sur como un proceso dinámico de regionalización, parto de la idea de los estudios de la geografía humana de Karl Lovis, ¿no? Quien ha estudiado mucho los problemas del Atlas argentino. El mapa, así como a Borges le encantaba pensar, ¿no?
ese mapa insatisfecho, plural, diverso. El mapa, para también la geografía humana, es representativo de muchos desafíos cartográficos. Por ejemplo, a partir de recién de 1886, la Patagonia aparece por primera vez representada en esta cartografía. Por supuesto, si vamos a hacer un recorrido sobre las distintas leyes que entre el año 1951 y hasta 1983 se generaron para producir los procesos de provincialización o regionalización de ese sur argentino, vamos a confirmar los problemas de esa cartografía. Por ejemplo, en la ley 22.963 del año 83, es muy interesante cómo cuando está a punto de salir la dictadura, sacan esa ley precisamente, como dice Carlos Lois, para ofrecer una versión unificante y oficial de la soberanía. Es decir, que hay detrás de ese diseño cartográfico un debate que merece espacio. Por ende, la historia de la cartografía argentina, en particular sobre la región sur, es de complejidad absoluta y merece un estudio simbólico imaginario. Ni hablar si trasladamos esos problemas cartográficos, por ejemplo, a la ley 24.800 de la Ley Nacional de Teatro, que tiene un montón de desafíos permanentemente a la hora de pensarse en términos de subsidio, de política de Estado, pero también de organización identitaria de esas prácticas. Es decir, mi punto de vista es cómo correlacionar las estructuras administrativo-jurídicas de las regiones con las prácticas humanas del hacer escénico. Ese dilema todavía la ley 24.800 no lo tiene resuelto y por lo pronto creo que no lo va a tener. En relación con el segundo eje, es decir, esa composición dilemática del sur, también ha sido muy estudiada por la geografía humana. Perla Sussman, Rogerio Haesberg han trabajado a la Patagonia y al sur en general desde distintos puntos. Por ejemplo, desde la evidente turistificación del sur. Es muy interesante pensar la turistificación de la Patagonia. Algo que en la surrealidad que vemos en el teatro también se ratifica. Sus paisajes, pensados desde ese punto de vista, son singulares migraciones internas que también develan voces y lugares confluyentes. Contradictoriamente a esa turistificación, también se afianzan determinados procesos de homogeneización y de esencialización sobre numerosas prácticas sociopolíticas y discursos de alteridad, signados por los dilemas de la originalidad u otras formas de otredad del interior. En el plano tercero, bueno, sumaría a este segundo plano sobre esa composición dilemática lo que Yvonne Grossman, en su estudio sobre la geografía imaginaria de la región, denomina la relación entre paisajes y ese mito patagónico del vacío, ¿no? Que sobre eso voy a retomar un poco, haciendo un poco de honor a todo lo beckettiano que acaba de decir Lucas. Voy a animarme a decir dos palabras sobre eso desde la lectura que Moisés hará de la nada beckettiana en su locus de enunciación regional, que es la Patagonia. La tercera vinculación, es decir, la regionalización como primer eje, el espacio dilemático como el segundo, y el tercero, pensar básicamente el sur como ese lugar de fundamentos teoréticos para dirimir la relación periferia y centro. Desde ese lugar, al igual que otras epistemologías sureñas, este locus está abierto, poroso, y requiere siempre de un norte para definirse. Esa requisitoria de un norte para su puesta en acción y sentido va a ser un polo de análisis para nosotros, muy importante. La polarización norte-sur se diseña en un eficaz campo nociológico para revisar las dicotomías entre lo nacional y el país interior, lo centrípeto y también lo centrífugo. Entonces, este nodo constructo sur me interesa ponerlo en correlación con nodos escénicos regionales. Preguntarle al teatro, a las dramaturgias del sur, cómo miran el sur. Para después, en un futuro próximo, empezar a indagar esos sures que están en otras regiones y en otras prácticas. Le preguntaremos, por ejemplo, cómo se configura en la Patagonia, en la dramaturgia de la Patagonia, ese nodo sur, según sus representaciones epistémicas, geohistóricas e imaginarias. ¿Qué procedimientos poéticos o constructos morfotemáticos específicos han elaborado las dramaturgias de la zona en relación con las mencionadas dinámicas, paradojas territoriales, simbólicas y teoréticas?
voy a hacer dos salvedades técnicas. Para este estudio tomo el periodo 83-2008 en una periodización que es nada más ni nada que heurística, es decir, está al servicio del estudio, no de confirmar un periodo histórico, ¿sí? Por supuesto el 83 es por los cambios propios del inicio de la postdictadura, y el 2008 es porque se cumple el segundo quinquenio de la Ley Nacional de Teatro, ¿no? A mí me parece que ese cambio, acá el compañero presente conoce mucho de esa etapa, entre el 98 y el 2008 se celebra ese segundo quinquenio que marca lo que se puede entender como la institucionalización del instituto. Y esto se evidencia también en prácticas de subsidios, giras, publicaciones, clínicas dramatúrgicas que impactan de una manera muy sistemática en las regiones de su estudio. Entonces, por eso, heurísticamente, marco el 2008 como quiero, ¿sí? Toda esta problematización la planteo en este encuentro a partir de un enfoque, como dice el título, que es el enfoque geocrítico. La geocrítica, bueno, es una vertiente de los estudios comparados o también de la literatura en general, que tiene distintas vertientes. Yo acá voy a tomar los estudios de Bertrand Westphal. Para este autor, los avances generados en la segunda mitad del siglo XX y los principios del XXI en la geografía humana, en la geofilosofía, en los estudios postcoloniales y culturales con base en la socioantropología, entre otras fuentes, han afianzado y sedimentado la impugnación de una teoría homogeneizadora del espacio. Así, se instala por consenso científico comunitario la condición de movilidad y mutabilidad de los espacios. Consecuentemente, las investigaciones de la literatura comparada y las historiografías de las artes integran este saber a sus corpus teóricos. Un efecto de estas asimilaciones conceptuales es el denominado enfoque geocrítico. En la propuesta de Westphal, la geocrítica opera como una epistemología de las relaciones entre espacio humano y literatura u artes, en tanto se ocupa de la interactividad objetiva entre ambas dimensiones. La condición de posibilidad de esta área de conocimiento se estructuran, según el citado autor, a partir de tres lineamientos, que yo voy a tratar de resumir muy rápidamente. El primer punto o lineamiento es asumir las visiones pluridimensionales del espacio humano y de las identidades que lo sustentan. La geocrítica remite a la lógica del archipiélago planteado por Deleuze y Guattari, es decir, cito, un espacio donde la totalidad es construida por la articulación razonada de todos los islotes móviles que la componen. Es interesante la imagen del archipiélago, también para trasladar a esa cartografía inicial que mencionaba de los teatros argentinos. La segunda posibilidad o lineamiento es la interactividad fomentada por la geocrítica. Se extiende a otras formas de vinculación entre los espacios factuales y los espacios imaginarios, con modalidades abiertas y dinámicas. Por ejemplo, los contratos toponímicos concebidos en los pactos ficcionales del realismo y el naturalismo, pasando por las configuraciones propias de poéticas subjetivantes, el simbolismo, el expresionismo, el surrealismo, entre otras, hasta las relaciones de negación, destrucción que cualquier realema o matriz referencial pueden plantearse desde otros lugares. En suma, el entramado que se gesta en este análisis busca disolver las interpretaciones unilaterales o simplificantes, buscando básicamente una dialéctica entre espacio, literatura y espacio. El tercer punto va a ser la interdependencia que para la geocrítica posee entre esos espacios factuales y las ficciones que se forjan a partir de una determinada solidaridad entre territorialidades fijas y regionalizaciones móviles, generando una acepción de espacio flotante, en lo que lo real, lo posible y lo imposible verosímil se expresan en singulares mundos perceptivos. Para avanzar en este horizonte analítico y metodológico partimos de una muestra exploratoria que nosotros tenemos como base de datos. Puntualmente sobre este periodo y en la región Patagonia yo voy a partir de una muestra que compone 77 casos, 77 textos dramáticos estrenados en la región entre el 83 y el 2008. Con auxilio de esta muestra
Voy a plantear a continuación lo que la geocrítica llama mapas observacionales. Voy a construir un mapa observacional 1 o MO1, MO2. Estos puntos nodales o mapas observacionales se configuran en la versión 1, el nodo sur como configuración de ese espacio dilemático, confrontando la nada versus el progreso, y el MO2 será el nodo sur como un activo locus de politicidad. El MO1, el nodo sur como configuración dilemática, nada versus progreso, va a estar compuesta por esas tensiones teoréticas, imaginarias y histórico-paradojales que posee la región, fundamentalmente al configurar a la Patagonia como una tierra base para las utopías del progreso, al mismo tiempo en que se dirimen las adjetivaciones esencialistas sobre un carácter vacuo o desértico. En el mapa observacional 1 podemos encontrar los siguientes casos. El cuento del petróleo, creación colectiva del grupo Nuestra América, El Maruchito, de Juan Raúl Rittner, Si canta un gallo, de Luisa Pelufo, Hay Riquelme, El primer mundo te pasó por encima, de Oscar Tachi Benito, Pioneros, de Oscar Sacosia, Aquellas cartas, de Eduardo Bonafede, Mala huella, de Karol Jordanov, Pintura viva, de Juan Carlos Moisés, Charlton, de Alejandro Finzi, En las inmensidades del bosque petrificado, de Gustavo Rodríguez, U27, una tragedia radial, creación colectiva de Minchersky, Corona, Sarlinga, Saba, Safigueroa, entre otros. Y Homero al sur, de Lili Muñoz, entre otras posibilidades. Ese sería el primer mapa observacional, ¿no?, respecto de esta condición dilemática. Por supuesto, no puedo aquí graficar, ejemplificar y anudar los casos. Sí voy a tomar uno de estos referentes para graficar y representar este nodo. Voy a tomar el caso de Pintura viva, de Juan Carlos Moisés. Esta obra se estrena en la ciudad de Sarmiento, Chubut, en el año 1992, con dirección y puesta en escena del propio dramaturgo. En términos estructurales, la ficción de este relato teatral se organiza a partir de un isotópico fundamento de valor que atraviesa casi toda la producción de Moisés. Nos referimos a la nada, según sus limitaciones y posibilidades. En un ensayo estético que aborda las condiciones y los desafíos de producir escritura poética desde la Patagonia, el citado poeta, dramaturgo y director teatral afirma, cito: "No menos paradójico es pensar en la abundancia de soledad y el silencio que hay en las mesetas centrales, en las pampas desérticas, en las costas de resecos acantilados. Suele pensarse que en la periferia no pasa nada, pero eso que es la nada también es materia expresiva. La nada de estos parajes pude verla en la literatura de Samuel Beckett y particularmente en su teatro. Y en un juego de ficción y realidad, el silencio de los trabajadores rurales de la Patagonia, que desde la ruta se los ve recorrer a caballo leguas y leguas de campo cada día, es el silencio de los personajes de Beckett y también su propia nada. Son temas de la tierra y también del hombre, que podemos reconocer en nuestra región y en otra. En otro país y acaso en el centro de alguna metrópoli. En alguna metrópolis superpoblada de estos tiempos. Fin de la cita. Resemantizar la periferia en los términos de la nada es claramente un ejercicio de dislocación y translocación poética que, como dijimos, intenta, al mismo tiempo que denuncia las desigualdades productivas, y busca explicar y comprender las contradicciones inmanentes al espacio sur respecto de sus potencialidades. Desde el enfoque geocrítico delimitado, es factible reconocer cómo los discursos ficcionales de Moisés contribuyen a la interdependencia y recursividad entre espacios factuales y los espacios imaginarios. En tanto se genera un bucle de retroalimentación entre unos y otros. En relación con estas interpretaciones, la obra Pintura viva nos remite con cierta ejemplificación a estas operaciones. Escrita y estrenada durante el sensible y crítico debate sobre los años que se denominaban los 500 años de la conquista de América, es decir, 1992,
La citada obra resignifica el dilema nada progreso a partir de una estructuración dramática pautada en 11 secuencias definidas como cuadros por su relativa autonomía. De este modo, el relato inicia con una diégesis dual, organizado en dos planos, que quizás pueden leerse como paralelos. El primero se presenta a los personajes del secretario y la autoridad, quienes realizan un viaje en un automóvil por un yermo y vacío territorio, esto último con el fin de llegar a un lejano y pequeño poblado. Por efectos de un mapa fallido o por la ignorancia de los sujetos para leer las singularidades de esa geografía, se pierden en aquella inmensidad. En el segundo plano escénico se observa el personaje de la vieja, una matrona que vive junto a su familia, Teresa, María y Edelmiro, en un distante caserío. Las condiciones de supervivencia en una ruralidad extrema, el hambre y el frío presentes en la cotidianidad de los personajes, las prácticas de subsistencia basadas en las tradiciones de los pueblos originarios de la zona, por ejemplo, en el diálogo abierto con la naturaleza circundante o el poder comunicacional y simbólico con los sueños, entre otros aspectos, son los que demarcan las acciones centrales de estos olvidados pobladores. Los extraños presentimientos de la vieja, quizás pensados como peuma, ¿no? Acá se conecta con la obra de Miriam Álvarez, de los olores impropios del viento o de los insólitos silencios de las aves cercanas, entre otros signos, junto con la aparición de un personaje llamado Alguien, en busca de su gente desaparecida, ofrecen, en términos de prolepsis, los signos de un nuevo patos para esta comunidad. Los cuadros 5, 6, 7 y 8 son muy breves, caracterizados por una velocidad interna y condensada, operan como bisagras o secuencias de enlace para la confluencia de dos planos diegéticos paralelos, o sea, el encuentro entre el secretario de la autoridad y los habitantes de aquel extraviado caserío. Por consiguiente, la estructura ficcional de Pintura Viva cursa y encausa hasta los últimos 3 cuadros un movimiento de confrontación entre las dos fuerzas dramáticas descritas. Por un lado, las políticas modernizadoras o civilizatorias encarnadas en la figura de la autoridad y su secretario. Por otro, los derechos de comunidad originaria que, a pesar de sus carencias materiales, reactivan una y otra vez su legítima capacidad de autodeterminación. La representación de este cursado movimiento conflictivo e identitario es, como ya dijimos, en el contexto de su escritura y estreno, el año de 1992, un singular posicionamiento poético e ideológico sobre los dilemas historiográficos que, de manera sistemática, en la región sur del país se reaniman hermenéutica y escénicamente desde el retorno a la democracia en 1983. En las pinceladas finales de esta pintura viva, como lo plantea Moisés, se diseñan códigos escénicos que poseen aires de familia con la farsa política. Se develan las pujas entre ambos proyectos de vitalidad. Así, el maniqueo y extemporáneo interés de las autoridades de turno por los orilleros de la zona responden, por ejemplo, a esos efectos alegóricos e históricos productivos, a un nuevo despojo de tierras y exclusión, en este caso con la excusa de la construcción de innovadoras obras de infraestructura definidas como la piedra fundacional del próximo siglo. Con base en los ideologemas del progreso ineluctable, educación, vivienda cómoda, servicios básicos, trabajo de calidad, entre otros, las autoridades justifican la expulsión de toda la comunidad de su cercanía con el agua y otros recursos esenciales para su supervivencia. No obstante, los personajes vieja y alguien comprenden lo falaz de esta modernización que, en lo inmediato, solo promete borramientos intersubjetivos, nuevos dispositivos de estratificación o invisibilización y además la reproducción de las formas históricas de otredad. Precisamente por la causa de esta rebeldía, en el último cuadro de la obra se potencia ese cáliz farsesco político, observable en el trato cuasi animal hacia los miembros del caserío y en la violencia gratuita ejercida contra ellos, incluso hasta llegar al acto de asesinar a Edelmiro y la imposición por la fuerza de la supuesta modernidad en el territorio. En suma, Pintura Viva de Moisés, al igual que las otras textualidades del Mapa Observacional 1, recupera las tensiones dilemáticas del espacio sur,
al reelaborar dramatúrgicamente las pujas entre el vacío y la nada, prefigurada en la tradición cultural esencialista, y determinados programas civilizatorios que, de manera cíclica, se convierten en modos alternativos para la explotación, el silenciamiento o la mutilación identitaria de los orilleros. Paso ahora al mapa observacional 2, el nodo sur como activo locus de politicidad. 10 minutos. Este segundo mapa se conforma por los siguientes textos, o podría conformarse por los siguientes. Viaje 4111, creación colectiva de Humberto Coco Martínez. Es bueno mirarse en la propia sombra, y la tropilla de Roberto, de Luisa Calcumil. Alma de maíz, de Luisa Calcumil y Hugo Aristimuño. Marí Huinca y Aqueronte, creaciones colectivas también de Hugo Aristimuño. Peum más sueños, de Miriam Álvarez. La oscuridad, de Juan Carlos Moisés. Pasto verde, reflexión dramática en un acto de Lili Muñoz. El piquete, junto con El león y nosotros, de Alejandro Flynn. 778, Pabellón Sur, de Eduardo Bonafede. Ni un paso atrás, de Carolina Sorín. Camino de Cornisa, de Alejandro Finzi. Ya camina, La niebla de Malvinas, de Ademar Erichiri, entre otras numerosas producciones dramatúrgicas asociadas a este vector. La complejidad y heterogeneidad casuística de este mapa observacional 2 responde básicamente a dos criterios operativos. Por un lado, a la noción de lo político aplicada a estas prácticas escriturales y por otro lado, a la diversidad de tópicos y procedimientos que la caracterizan. Puntualmente, a lo que hace a esa complejidad de lo político, tomo prestado los conceptos de Chantal Mouffe sobre lo político, pensando ese locus de un antagonismo. Las fuerzas materiales para propiciar ese locus de antagonismo lo encontramos en los casos mencionados. En otros términos, si para la precitada investigadora lo político se define por el antagonismo como dimensión ontológica de lo social, y por sus correlativos conflictos con el establecimiento de lo hegemónico, entonces es factible analizar ese locus de politicidad sustentado en las diferencias entre ellos y nosotros, configurado en estas escenas acotadas. Desde esta lógica conceptual, las prácticas escriturales de los teatros sureños participan de manera activa en la conservación, reproducción y transformación del orden político y de determinadas semánticas sociales, al incluir en sus sistemas simbólicos los antagonismos propios de esos lugares de enunciación. Voy a ejemplificar este mapeado con un caso, puntualmente la obra Pasto Verde de Lili Muñoz del año 1997, estrenada en la ciudad de Neuquén con dirección de Ángela Gandini. En esta obra teatral se aborda el personaje típico de la cultura popular patagónica, conocida como la Pasto Verde. La tradición oral presenta a esta mujer como una de las cuarteleras del ejército de Julio Argentino Roca durante la llamada Conquista del Desierto, quien, la Pasto Verde, prestó, comillas, servicios a dicha tropa durante las arremetidas contra los pueblos originarios. Este es el concepto de la cuartelera, ¿no?, que se conoce generalmente. Puntualmente en los fuertes de Puan y Trenquelauquen. Hasta establecerse, luego de esta etapa, el personaje se establece como comerciante en la aguada de Plaza Huíncul. Hoy, en esta última ciudad, se erige un altar a la Pasto Verde por ser una de las fundadoras de esta ciudad y además por sincretizar en su apodo militar la fertilidad anhelada en aquellos páramos sureños. Este personaje histórico es recreado por la citada pieza teatral mediante aporías identitarias, pues la feminidad de la Pasto Verde se condensa y o sintetizan determinados comportamientos y paradojas. Lo erotismo, expiación, sensibilidad, insensibilidad, activismo, letargo, sumisión, sedición, entre otros esencialismos que se van a disolver en estas polaridades. El texto de Muñoz está organizado en 4 macrosecuencias dramáticas, las cuales contienen recursos elípticos que generan un relato fragmentado y acrónico. En este desarrollo ficcional se exponen los conflictos identitarios de Pasto Verde con su marido, Campos, un oficial que, en el transcurso de la acción, decide abandonarla para desertar del ejército.
Los actuantes de la primera escena radican en la desazón e incertidumbre sobre el rol que ambos ocupan en la consolidación de la patria como medio de la matanza para los pueblos originarios. Por ejemplo, el esposo dice, cito, «No sé qué hacer, Carmincha, ya no sé qué defiendo, ni siquiera sé si te defiendo, mi patria. Si vos ya sabés que la patria que tengo, la única, es este pedacito de tierra en el desierto, y vos, el rancho, los animales, el buscar de puro soñador nomás esos lloraderos de alquitrán que no te gustan». Fin de la cita. Frente a estos dilemas masculinos, que sin embargo connotan cierta pasividad por el sometimiento ideológico de los soldados ante el objetivo económico y político de la usurpación de tierras patagónicas, la Pasto Verde reacciona de modo activo, enérgico, tenaz, para sobrevivir al yugo sexual de los cuarteles y resistir entre validos y vientos sureños, ser una mujer sin hombre y por lo tanto una mujer sin tierra. Al retomar esta composición paradójica de la personificación de la heroína, Muñoz incorpora a su pieza una última macrosecuencia dramática, un colofón que rompe con la organización poética de los tres cuadros anteriores. Este epílogo, el que no contradice, pero el que no condice con la lectura sobre la religiosidad popular del personaje, ni tampoco condice con el cancionero nacional, porque hay una famosa canción de los hermanos Verbel sobre la Pasto Verde. Este epílogo, al que aludo, justamente conlleva una nueva apropiación del constructo geocrítico mujer, nación, territorio, el cual se sintetiza en la mirada final del personaje, quien dice: «El desierto navega y con nosotros adentro». Fin de la cita. De ese modo, el desierto y sus múltiples acepciones en el presente locus de politicidad, ya sea como un ideologema operativo a una concepción tradicionalista y reaccionaria del país, o también como un símbolo de prácticas contraculturales y de resistencia política, se reanima hermenéuticamente en una nueva imagen de frontera sur, cartografiada como un interior femenino, dinámico y perseverante. Conclusiones o ideas finales. El constructo sur, en tanto formación imaginaria, epistémica e histórica política, asociada con la región Patagonia, presenta desde este estudio una conformación nodal, es decir, un dispositivo geocrítico que responde de manera recursiva e interactiva a las tres ramificaciones que mencionamos. El dinámico proceso de regionalización, el sur como configuración poética de un lugar dilemático y el sur como un fundamento teórico para dirimir el centro y la periferia. Este nodo sur, a su vez, puede ser examinado como un específico nodo escénico regional, por los efectos representacionales de sus múltiples campos de fuerzas poético-materiales en la dramaturgia patagónica. Desde este enfoque geocrítico hemos diseñado dos mapas observacionales, el primero vinculado con esas tensiones dilemáticas de nada versus progreso, y el segundo, MO, configurado también a partir de 16 textos, se concentra en la mediación poética del nodo sur como un activo y dinámico locus de politicidad, el cual aquí hemos analizado en los términos de esta mujer sin tierra. En suma, este sucinto recorrido teórico-analítico nos permite avanzar de manera parcial sobre un programa general de investigación que intenta explicar y comprender los fundamentos de valor de las prácticas escriturales de la escena argentina en perspectiva regional, sin caer en los reduccionismos centro-periferia ni en los esquemas de esencialización o folclorización de los territorios y las fronteras interiores de la nación. Muchas gracias. Bueno, la verdad que impresionante, Mauricio. Muchas ganas de leer este libro y siento que está sentando una nueva base epistemológica para poder leer, analizar, pensar y repensar los territorios. O sea, quiero decir el interior, pero bueno, nuestros territorios que trascienden las fronteras administrativas y otros tipos de fronteras, ¿no?
parece súper proteico, interesante, profundo tu análisis y las categorías nuevas, que eso cuesta mucho trabajo, lleva mucho tiempo Mauricio trabajando en esto y me consta su recorrido por el norte, por el sur, por todos los lugares y es realmente un placer escucharte cómo has podido hacer una sistematización y una categorización de todo esto que nos estás ofreciendo tan generosamente. Y también, como vos dijiste, lo podemos enlazar con todo lo que nos dijo Lucas respecto a Beckett y estas lecturas. Se nos entrecruzan, no sé si a ustedes les pasó, pero también esto de la nada, el espacio vacío, todo lo que este modelo social de las obras y de un vacío que es necesario, que es residual, pero que a la vez construye poeticidad. Así que, bueno, estoy como maravillada con estas dos ponencias, la verdad que ha sido un placer escucharlos a los dos. Me gustaría también que ustedes como público pudieran interactuar con ellos, así que si tienen algún comentario, pregunta. Quería consultar, bueno, muchas gracias, increíble. Bueno, es la primera vez que te veo, Mauricio, en vivo. Así que, como siempre uno lo ve en internet. Y me pareció interesante esto bueno, hicimos el laburo, pero me queda ahí como la duda, para preguntarte, cuando decís Patagonia, ¿a qué provincias te referís? Porque pensando que mismo vos nombraste al INT, el INT toma como Patagonia Sur una cosa y como región Patagonia otra, entonces pensaba, digamos, ¿qué provincias tomás a partir de esos 18 obras creo que nombraste? Sí, digamos, sostengo la idea de Patagonia como la ley 24.800 la plantea justamente por ese criterio de periodización, pero problematizado en sus fronteras. Es decir, pensar esa Patagonia en relación con otros sures y otros nortes, ¿no? Desde el punto de vista, para mí, por ejemplo, Alejandro Finzi o Moisés, estas dramaturgias son solidarias con muchos nortes, ¿no? Y leer nodalmente a Alsina, Carlos Alsina y a Finzi es ese ejercicio nodal que me parece que ayuda a dislocar esa concepción del interior, o por lo menos propone cartografías alternativas. Lo cabe, ¿no? Claro. De lo más arriba a lo más abajo. Y no... Sí, bueno, yo en realidad ahora no lo tomé, pero el caso de la Pasto Verde perfectamente se puede tomar con ciertas obras de acá, ¿no? Decías recién que el nodo sur necesita un norte para definirse, me parece súper interesante ese concepto. Y nos pasa en la praxis. Los premios Teatro del Mundo, por ejemplo, que una vez en el marco de mis funciones de INT vi una obra en Patagonia, entonces a la gente de Patagonia le digo, bueno, tengan en cuenta esta obra que yo vi, y ahí se plantearon ellos que tenían que armar como un premio que sería Patagonia Norte, porque esto era de Patagonia Sur y no lo habían visto. Entonces, bueno, necesitamos estas nuevas formas de pensar y recategorizarnos para poder pensar más genuinamente, ¿no? Son políticas territoriales, porque sí, es enorme la Patagonia, claro, con muy poca comunicación, y eso hoy en día, más allá de lo que es internet y demás, pero comunicación in situ es muy complicado en la Patagonia, y eso también incide en estas territorialidades de las que hablaba Mauricio recién. Sí, y por ejemplo también pensar las fronteras, ¿no? Es decir, a veces se asocia la Patagonia con Chile, pero ¿por qué no Cuyo con Chile? ¿Por qué no el NOA con Chile? Si Chile pasa por todas partes. Porque eso es imaginario fronterizo, ¿no? El NOA nunca se piensa en relación con Chile. Y ahí hay que atacar esa geoimaginaria, porque dentro de esa geoimaginación se conservan, se reproducen determinados tópicos conceptuales e ideológicos que hay que revisar. También, por ejemplo, esta lógica nodal trata de salir de los procesos de legitimación por folclorización. Es decir, lo regional es aquello que será folclórico o no será. Y la condición del folclore, esencialistamente pensado, no en su disciplina más rica y densa, ¿no? Que la hay, por suerte, me parece que también hay que pensarla, o se la puede pensar en esta posición nodal,
sabiendo que el creador del sur es solidario con ciertos universos de poéticos materiales del norte, con lo cual ahí la idea de folclore se derrumba rápidamente, porque esa folclorización entonces no es propia, representativa de una zona, ¿se entiende? La parte de la folclorización en realidad viene desde el exterior, Sí. es lo que se estaba pensando en esta relación sur-norte, la construcción que se hace, voy a mi disciplina, ¿no? La construcción que se hizo siempre del sur en Inglaterra, por ejemplo. La Italia como un... Y es una construcción inglesa, no es una construcción italiana. Y acá creo que sucede algo mismo. Están los trabajos de Sousa Santos sobre justamente la idea del sur y creo que eso también le da cierta identidad a esta Patagonia, ¿no? Claro. Pero es interesante también eso. Sí, ese sur-sur. Tal cual. Y bueno, la forma en que el sur, el nodo sur, lee a Beckett, por ejemplo. Hay una puesta en escena que es muy conocida y ahora no me acuerdo el nombre, bueno, Se le pasa. son los años, bueno, pero que es puramente beckettiana, esta puesta en Me escena. parece que la de Moisés. Es la de Moisés, pero es circular, es una puesta circular. Debe ser, sí. Tiene otro nombre, pero es súper becketiana. ¿Cuál? ¿En los cuatro payasos de Moisés? No. Ese es de Tragaluz. Ese es Tragaluz. Bueno, pero las formas del vacío, de la nada, de los restos, y de eso que se tiene que reciclar, y de la obligación de existir. Vos decís, la obra que es en realidad es de santafesino, no es Jorge. Rafael Brusa, exactamente. ¿Pero cuál obra? No, esto ya no se sube. La que hizo Benítez en Bariloche, ¿cómo se llamaba? Ay, pero lo que pasa es que El cruce de la Pampa. El cruce de la Pampa. Esa es Francia. Ese es el problema que hay sur en todas partes. Pero las cuestiones que yo he visto en obras en mis largos recorridos por la Argentina, viendo obras en la Patagonia que hablan de una manera, con un imaginario muy becketiano, pero a la vez con una poética propia. Entonces es muy interesante ese cruce de estos tópicos que vos mencionás, cómo se resignifican, se resemantizan, se construyen desde la Patagonia y desde muchos otros lugares, ¿no? Sí, pero la Patagonia en particular, por esta cuestión de las distancias, del vacío y de todo eso. Dos cosas. Una, siempre imaginé, como no soy director de teatro, ni actor, ni aso, una puesta de Happy Days, de los días felices, en la estepa del bosque petrificado Sarmiento. Me pareció, ese espacio me pareció ideal para hacer un Happy Days en medio de ese espacio tan desértico. Barato, No soy productor tampoco. Ya veo. Carísimo. Y la otra... Yo te bajo a tierra. Y lo otro, Carlos, que voy a retomar algo que dije el otro día en la presentación, que desde los centros, bueno, en los que yo estoy más en contacto, de Beckett le están dando mucha importancia a cómo se lee Beckett desde el sur. Hace poco hubo un congreso en Ghana, por ejemplo, en África, dedicado a la actuación, y un grupo especialista pensando Beckett en África, y también dentro de lo que es la Samuel Beckett Society hay una zona para los estudios latinoamericanos, hispanoamericanos sobre la obra de Beckett. Y esto también tiene que ver con, piensa usted, de los últimos 3 congresos de la Beckett Society, la Beckett Conference, uno fue en México, otro en España, en Almería, y el año pasado se hizo acá en Buenos Aires. Y eso creo que también nos muestra desde estos centros de investigación un interés por cómo pensamos desde otro lugar. En uno de esos congresos, en el de España, yo planteé, no, en el de México, perdón, había señalado, y voy a repetir el ejemplo porque creo que es importante también pensarlo, y después quiero comentar algo con respecto a la palabra sur.
como está la obra Breath, ¿no? El mismo ejemplo donde está el escenario lleno de basura. Dice rubbish. Bueno, ¿cómo lee rubbish un sueco y cómo lo lee un africano? ¿Qué es la basura para una sociedad postindustrial o para Tokio, que puede llegar a ser otro tipo de basura completamente diferente? Entonces, eso también marca posibilidades de pensar y repensar una apuesta de Beckett. Por más de que el texto sea lo mismo, ¿qué se entiende por esas palabras que se dicen? Uno de los temas que voy a proponer también para una colección de la Cambridge University Press es Beckett y la pobreza, por ejemplo, que creo que es un tema interesante y más pensarlo desde acá. Con respecto a sur, también, ¿qué se entiende por sur? Hay un libro, un alemán, que ahora no me acuerdo el nombre, me acuerdo que lo publicó Siluela, el archivo, que es justamente sobre el concepto sur. No sé si lo conoces. Sé cuál es, ahora te cuento por qué. Pero también te olvidaste algo. Sí. No, porque digamos, esta conferencia va a salir publicada en un dossier de unas colegas de España que estaban pensando el sur. Cuando me invitan a participar, claro, el sur para ellas era otra cosa. Andalucía, pensando por Claro. ahí. Y a dos de ellas también estaban en Estados Unidos. Y yo le dije, yo voy a hablar de mini sur. Y ahí, bueno, y debatíamos sobre este... ¿Cuántos sures? Claro, pero bueno, finalmente está bueno, en ese punto. Yo Sí, por supuesto. porque a mí me parecía interesante el planteo de esta correlación del antropoceno y Beckett y las lecturas. Y hay un momentito de tu conferencia que me dejó con ganas, que es entre esos efectos o de esas proyecciones, la idea de la memoria, ¿no? Pues claro, la basura, ¿no? O estas correlaciones, que entre paréntesis, qué interesante sería poner esta idea de basura y Beckett con Bernie, ¿no? Sí, con tanto, digamos. Ya que tenemos Desde la vanguardia en adelante. Claro. Ya que estamos pensando en puestas en escena caras, pero más allá de eso, la memoria y las representaciones, las figuraciones de la memoria que en Beckett hay, ¿se pueden leer también en Sí, el claro. cuadro? ¿Sí? Es ¿En algo bueno. la última cinta? En la última cinta, en las prosas, Ajá. digamos, ¿qué se recuerda? Lo que se recuerda primero, toda memoria fragmentaria, necesariamente. Y en Beckett, la memoria en realidad, lo que recordamos del pasado es una construcción en el presente, digamos. Y eso es muy evidente en las obras. Vamos a Godot, que es algo que todos conocemos. No recuerdan ni el día en que está, no recuerdan qué hicieron, cómo lo hicieron. Y si en un día recordamos un acontecimiento de la niñez, a la otra semana recordamos un acontecimiento, es otro discurso. Entonces, la memoria se desarticula en una cuestión discursiva de un momento dado. O sea que esa memoria también es producto del vacío. Necesariamente, ¿no? Aparte, si en Beckett no puedo percibir el mundo, lo percibo mal, esa memoria, ¿qué es lo que está recordando? Si la memoria es algo mental, digamos, la realidad para Beckett es algo mental. Y eso construye un mundo. Y eso ¿qué se va recordando de ese mundo hecho con palabras? Te contesto el 22 de octubre. Memoria y vacío. Hablando de detritos. Yo tenía dos cositas. Una, hacer un aviso generalizado de que te acabo de chorear esa idea del mapping satisfecho. Nada, me la acabo de proponer. Es Borges, ¿eh? Ya lo sé, pero no me la acordaba. Así que, digamos, sería como la famosa imitar en segundo grado, este es el choreo en segundo grado. No, y después otra cosa que pensaba mientras nos escuchaba, hay algo creo que de la noción de antropoceno que puede leerse mucho en clave antimodernidad, ¿no? Hay como una mirada me parece, antimoderna en relación a cómo la modernidad planteó al hombre en el mundo, cómo la modernidad planteó al hombre su vínculo con la naturaleza, digo, todo esto que entra en crisis en Beckett, ¿no? Ni tan centro, ni tan dominio, ni ninguna de esas cosas. Por un lado entra en crisis por el modo en que Beckett toma sus antepasados, para decirlo de algún modo, ¿no? Ya lo que toma, yo nombré a Hoylings. De acá, ¿quién es Jerome Hoylings? Que es un filósofo del siglo XVII, poscartesiano, nadie. Bueno, Beckett siempre toma esas cosas raras a propósito, porque era un erudito bastante
iba a decir hinchabola, pero están filmando. Era un erudito que iba a datos raros. Citaba a Gentile, bueno, filósofo, también a Descartes, pero, y eso, ya tomar esa zona marginal de la filosofía o de la literatura, etcétera, lo convierte en una puesta en duda de esa modernidad. Pero también creo que el antropoceno lo que también estaría poniendo en duda en algún punto es que toda esta modernidad lo que produjo fue una fragmentación que llevó a una posmodernidad que en realidad está vaciando de sentido absolutamente todo. Entonces creo que está ese juego dialéctico entre una cosa y otra. Porque la posmodernidad está muy bien, pero también la posmodernidad hay que tener cuidado con ese vaciamiento de sentido donde el todo vale. Porque si toda discursividad se transforma en un todo vale, ¿qué hacemos con la historia de Auschwitz? ¿Qué hacemos con la historia de Hiroshima y Nagasaki? Digamos, relativizar todo discurso, eso también puede llegar a ser bastante peligroso como lo que estamos viviendo hoy. Y creo que Beckett está en ese límite, en poner en duda justamente la verdad es más nefasta por un lado, pero también los relativismos más nefastos. Sí. Creo que es importante. Yo leía en la continuidad esta mirada, digamos, que critica la mirada moderna, también lo pensaba en la cartografía, ¿no? Porque en definitiva lo que estás planteando es una crítica a la cartografía que armó la modernidad, con esa cosa tan cuadradita y tan de mapa político que no entra en consonancia ni con la cultura, ni con la geografía, ni con nada, sino con una pura elaboración Arbitrariedad total. total. La rayita la pongo acá y acá se terminó la provincia. ¿Sí? No, y a esa cartografía hay que preguntarles sobre esa modernidad en particular, qué se entiende esa modernidad en esos territorios, como qué se entiende lo independiente, qué se entiende el realismo, hay que preguntarle. Una modernidad europea, occidental, colonial. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Ustedes mismos Yo también. voy a hacer un chivo, ya que él hizo el chivo, yo también. Muy Ahí bien. en la cámara. También hace 2 meses acabo de salir. Ponemos 3. Bueno, más o menos. Abrí, ponga. Hay que documentarlo, hay que documentarlo. Pero ponete bien. Te quería hacer una pregunta que me genera una duda que en estos estudios que tú haces, ¿contemplas teatro, digamos, por compañías o grupos? Por ahora estoy en las prácticas escriturales de teatro. Dramaturgia. Claro, dramaturgia en un sentido ampliado, claro, ahí estoy, porque es verdad que si uno sale de ese foco puede... Pero incluís dramaturgia de la escena. Sí, por eso, como prácticas escriturales de escena en Todas no, variedades. dramaturgia de autor, creación colectiva, esos procesos de dramaturgia de actuación que se van gestando, que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, me interesó en una época mucho la autoficción, ¿no? Como una forma de dramaturgia de actuación en singular, pero... Y en ese grupo de dramaturgia, ¿contemplan lo que se hace en el ámbito rural? No, y siento culpa. Porque Sí. sí hay un grupo etario que está como visibilizado, que Sí. está escribiendo, que está haciendo cosas, que no sé. Qué bueno que lo hayas. Por ahí podría haber algo, ¿no? Vos sabés que hace un par de meses me invitaron a dar una charla en no sé, como el Instituto Superior de Artes, son los institutos terciarios, ¿no? ¿No saben cómo se llaman? Formación docente. No, son terciarios. Instituto Superior depende de las provincias. Este era de Santa Fe, después pasó uno con Catamarca. Y claro, es muy importante lo que estás planteando. Porque inclusive en estos procesos de regionalización, en los mapeados, en las prácticas, nos olvidamos generalmente de esa enorme cantidad de espacio de producción que tienen las aulas. Y que aparte, en términos de profesionalización, el sujeto teatrista hoy, el 80% vive de la docencia. Entonces, urge realizar no solo las prácticas que se producen en el aula o que son satélites en las prácticas áulicas,
sino también desde estas revisiones historiográficas, cómo podemos aportar políticamente, teóricamente a esas prácticas. Sí, justo yo ayer, el miércoles, conversaba con una compañera, por ejemplo, cómo en el CONICET, en la institución que yo trabajo, hice la búsqueda, casi no hay investigaciones sobre educación artística. La verdad, estamos todos investigando cosas que nos gustan, y está muy lindo que investiguemos cosas que nos gustan, pero hay que empezar a investigar las ausencias, la falta disciplinar. Y entonces me parece que la educación artística es necesaria, es una falta, es una urgencia por muchos factores, y la verdad que por eso digo, un poco chiste, un poco real, esto de la culpa, ¿no? Es decir, o responsabilidad, hagamos los judíos cristianos. La responsabilidad sobre los que trabajamos en universidades, en centros de investigación, ¿no? De atacar los problemas que son de la disciplina, pero también por un sentido de compromiso político, hoy quizás más que nunca. También se puede pensar, digo, en las universidades, ¿no? Sí. Con este sentido de siempre miramos a un teatro desde hacia Buenos Aires como si no existiera en nuestras propias tierras, pero como no, digo, cómo no estamos enmarcados también en la formación docente, digo, con esta territorialidad y que está clavada en una historia que siempre miramos hacia Buenos Aires como si el vacío, si todo lo demás fuera vacío, digo, que es interesante pensarlo, que el vacío dice mucho de Beckett, digo, y también no esta mirada del vacío de las otras provincias, pero ese vacío está cargado de un montón de cosas que solo hace falta mirarlas. Sí, en particular con esta pregunta sobre lo educacional, yo lo saco un poco las universidades, obviamente. Las universidades tienen su lógica autónoma en relación con estas investigaciones teóricas, de investigación superior. Están un poquito más incluidas. Exacto, tienen como, a mí me preocupa mucho la docencia en nivel primario, secundario, terciario, que está muy excluida de nuestras problemáticas. Y de hecho... de los que hacemos todos acá, ¿no? Sí. O la mayoría de nosotros. ¿Quién lo toma como objeto de estudio? Claro. Muy poca gente. No, estaba pensando que de hecho también hay que estudiar la historicidad de la asignatura teatro en los niveles primario y secundario. Yo no tuve teatro, muchos de nosotros tampoco, y ahora somos profesores, somos docentes de universidades o de institutos superiores, y preguntamos, bueno, ¿cómo fue tu inquietud? Bueno, a partir de que tuve mi materia teatro en la secundaria. Y bueno, que todo eso también es un vacío que tenemos que estudiar y retomar. No obstante, por ejemplo, en Argentina hay un movimiento, una agrupación muy importante que Dramatiza, que viene trabajando muy bien. Está trabajando muy bien. De hecho, yo creo que a partir del año que viene, aunque ya no doy clases en secundario, lo di mucho tiempo, me voy a incluir precisamente por esta inquietud, ¿no? A ver cómo uno puede aportar a esas exigencias, esas necesidades del propio campo intelectual. Pero por ahí el teatro aplicado también puede... ¿El teatro qué? El teatro aplicado. Sí, no, también en el Instituto de Artes del Espectáculo, paso el chivo, tenemos un área que es Arte del Espectáculo y Educación, que coordinan Natacha Delgado y Mariana Escovena, que la verdad tienen muchísima actividad, súper interesante, y hay muchas cosas que han hecho para el canal de YouTube, pensando también en los procesos de federalización, ¿no? Como, Sí. no todo ocurre en Buenos Aires, no todo se produce en Buenos Aires y no todo se distribuye en Buenos Aires. Entonces nos subimos a la montaña capitalista de Google y en el canal los chicos hicieron unas cosas súper interesantes de recuperación bibliográfica, recuperación de experiencias. Sí, o dramaturgia juvenil, como dramaturgia escrita por jóvenes. Igual hay algunas cosas, por ejemplo, Trozo, de parte del Instituto Nacional de Teatro, publicaron 2 libros que se llaman Escuela, Teatro y Escuela, donde publicaron obras que se escribieron en las escuelas. Lo que pasa por ahí es que en Dramatiza particularmente está todo enfocado desde una perspectiva muy de la pedagogía, de una mirada de la pedagogía y no desde una perspectiva tan teatral. Entonces, por lo que dice Mauricio, creo que lo importante es poder pensar que quienes vienen del teatro en términos de investigación, digamos, puedan recuperar ese campo con una mirada teatral y no tan desde la pedagogía, porque parecería ser que, la pedagogía teatral termina siendo deudora de la pedagogía y no
no como una especificidad del teatro, digamos, sino que viene del otro campo. Entonces ahí me parece que es importante esto que dice Mauricio, y sobre todo porque toda la pedagogía que, digo, justo yo estoy en ese tema, todo lo que se recupera, que viene de la mano de Esther Trozo, de Elsa Chapato, digamos, serían como las referentes, tienen más que ver con mirar el trabajo del docente en el aula y no tanto de la formación de docentes. Entonces no se piensa la formación de docentes y cómo se forman esos docentes y el trabajo del docente en la formación de docentes. Entonces esos lugares son donde más deuda hay. Yo creo que todo lo otro, dramatizar lo recoge bastante. Y hay encuentros de teatro de adolescentes. Bueno, en San Luis no había un encuentro de teatro de escuelas. Las escuelas producían obras, el Festival de Teatro y Ciencia en algún momento hizo que las escuelas produzcan. O sea, se hace mucho y hay bastante nucleación. Dentro de todo hay algún relevamiento de parte de la matiza, pero siempre mirando el trabajo del docente en la escuela. Bueno, el INT en San Luis también, una que coordiné, le habíamos puesto la previa y era un intercolegial, ¿no? Donde mostraban justamente a alumnos de diferentes escuelas sus producciones, y bueno, hay un intercambio muy interesante. Después estuvo también los intercolegiales culturales organizados por el gobierno de la provincia, y que también estaba, después vería mucho la parte del área teatro, así que tal cosa, también hubo visibilidad y de trabajo también de producciones y de intercambio sobre todo, ¿no? De poder ver diferentes escuelas que hacen en nosotros. La cosa interesante de la dramaturgia creo que es el hecho de que nació en la provincia. El curso inicial fue de Mendoza y hoy por hoy escucha con varios encuentros en siglo, recientemente estuvieron en el Bolsón, no nacional. La mayor fuerza de trabajo sigue estando en las regiones. De hecho, no hay casi nada acá en Cava, poco en los suburbios, pero la mayor capacidad de organización está en las provincias. Con lo cual es un muy buen lugar para reflexionar justamente sobre lo territorial. Bueno, estamos en tiempo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, yo quiero agradecerles muy especialmente a Lucas, a Mauricio. Ha sido un lujo escucharlos, así que les damos un aplauso. Muchas gracias.